en esta noche. Después de un mes y pico terminamos el capítulo 4. Así que hoy seguimos con nuestro libro, en capítulo 5, libro incómodo. Recuerden que este libro lo que nos está invitando a ver es estas situaciones de la vida cristiana que precisamente son incómodas. El libro es un buen resumen de esas palabras de Jesús cuando le dijo a aquellos que querían seguirlo que lo siguieran, pero que seguirlo a él implicaba algo muy incómodo: negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Así que hemos estado viendo esas enseñanzas. Habíamos visto la cruz incómoda, habíamos visto la santidad incómoda. Es incómodo para este cuerpo carnal ser santo, pero es el llamado de Dios. Habíamos visto también, estuvimos un mes viendo eso, las verdades incómodas de la palabra de Dios. Cosas que están en la Biblia que parecen incómodas para nosotros aún como cristianos. Así que estuvimos viendo eso, la ética sexual, la moralidad del Antiguo Testamento, qué hacemos con esos pasajes difíciles. Todas esas verdades incómodas estuvimos viendo nosotros aquí por las pasadas semanas. Hoy entonces vamos a la página 91 de su libro con este tema, amor incómodo. Mi hermano, el cristiano, le hago la tesis, el resumen de todo el capítulo en una frase. El cristiano está llamado a amar como Jesús. Y eso, mi hermano, amar como Jesús ama, es muy incómodo para nosotros. Amar como Jesús ama es muy incómodo para nosotros. Pero ese es el llamado. Es por eso que tú, luego de leer ese capítulo, luego de tomar esta clase, debes ir al Señor en oración y decirle: Señor, ayúdame, enséñame a amar como tú amas. Ayúdame a amar a mi esposa como tú la amas. Ayúdame a amar a mi familia como tú debes amarla. Ayúdame a amar a mi prójimo, a mi vecino, a mi hermano en la fe, incluso a mi enemigo, como veremos en este libro. Así que le invito a que vaya conmigo ahí desde la página 91 del libro. Pero antes de entrar de lleno, quiero compartirles brevemente algunos pasajes que se encuentran en el Evangelio según Mateo. Yo he estado, así como estuvimos un mes con verdades incómodas, en este capítulo 4, yo he estado un mes en el Evangelio según Mateo y no paso del capítulo 16. Es mi tiempo devocional, el que estoy utilizando para leer este Evangelio. Y miren estas verdades o estos principios que se enseñan aquí. Vamos a buscar por lo menos 3 pasajes del Evangelio según Mateo, que tiene que ver mucho con nuestro tema de hoy. Vamos a ver Mateo capítulo 14, verso 14, Mateo 15, 32 y Mateo 16, 22 al 23. Vamos a ver qué diferencia usted ve en esos 3 pasajes. Preste mucha atención e identifique. Usted lo va a ver en la pantalla, usted lo puede buscar en su Biblia, pero identifique qué diferencia hay entre esos 3 pasajes. Estos primeros 2 son muy conocidos porque son las historias de cuando Jesús hace el milagro para alimentar a 5,000 personas y luego alimentar a 4,000 personas. Ese milagro donde Jesús multiplica el pan, los peces, y Jesús hace un gran milagro, usted ya conoció la historia. Pero miren qué dice, alguien que pueda leer Mateo 14, 14. Sí. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Miren qué palabra importante ahí, la palabra compasión. Bien, pasa a la página, a ver capítulo 15, verso 32, ¿qué dice? De hecho, antes de ir allá, si usted sigue leyendo esa narrativa, Jesús entonces hace un gran milagro, tuvo compasión de ellos, sana a las personas, pero entonces hace este gran milagro de multiplicar la comida. Pasa a la página, está el capítulo 15, verso 32, ¿qué dice? ¿Quién lo puede leer? Sí. Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no quieren que comer. Y el diablo se ayuda, no sea que desmayen en el camino. Usted sigue leyendo la narrativa y lo que va a ver es otra vez Jesucristo multiplicando los panes y los peces. A veces lo pasamos por alto, pero mi hermano, esas son 2 historias que están un capítulo tras otro, están corridos. Fueron 2 eventos. Y aunque no es el tiempo para ver de lleno ese pasaje en nuestro contexto de esta noche, pero después léalo en su casa, haga el ejercicio y vea cómo los discípulos
de un capítulo a otro, de una escena a otra, se habían olvidado del poder de Jesús y estaban dudando del poder de Jesús. Lo que Jesús había hecho en el capítulo 14. Jesús dice que lo va a hacer otra vez y los discípulos lo dudan. Véanlo después en su casa. Pero miren lo importante aquí. ¿Cuál es la palabra que se repite? Compasión. ¿Y qué es compasión? En este contexto, ¿qué es compasión? Cuando dice ahí que Jesús vio a gente enferma, con hambre, y que mientras, para los discípulos, ¿cuál era la solución para los discípulos? Despídelo, Jesús. Dígale, hasta aquí nuestra parte, buenas noches. Cada uno vaya a su casa y busque de comer. Pero Jesús, dice, tuvo compasión. ¿Qué es compasión? Según ese contexto. Pueden ser sinónimos, sí. O tuvo misericordia, ¿qué más? El acto de proveer. El acto de proveer. Amor. Amor. Interés. O sea, hubo un interés genuino de Jesús para ellos. Eso es importante para lo que veremos ahora. Satisfacer una necesidad de otro. Todos están vueltos ahí en lo que es compasión y cómo Jesús nos está mostrando su compasión. Miren, son historias que yo he leído 1000 veces, usted la ha leído 1000 veces. Pero ¿sabes qué me pasó este último mes cuando he estado estudiando el Evangelio según Mateo, verso por verso? Que hay mañanas donde me quedo en un verso y eso está bien. Para usted que a veces tiene la lucha, ay, no leí un capítulo hoy. Pero ¿quién dijo que tiene que leer un capítulo al día? Lee un verso. Pero lo importante es que ese verso, usted, un pasaje pequeño, pero que usted lo medite. Mi hermano, yo he ido bien lento y me he disfrutado el Evangelio según Mateo desde que empezó este año. Y voy por el capítulo 16 y ya vamos a acabar febrero. Y miren, lo que yo me di cuenta, 1000 veces he leído Mateo, pero de momento estoy leyéndolo así detenidamente y yo veo compasión aquí. Veo compasión acá. Compasión hacia otro. Y de momento, al otro día de mi devocional, voy al capítulo 16 y llega un pasaje que miren lo que dice. Mateo capítulo 16, versículos 22 al 23. ¿Quién lo puede leer? Sí, hermana. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Ven la conexión entre esos pasajes? ¿Ven lo opuesto de la visión del hombre versus la visión de Jesús? Ustedes ven a Jesús en el capítulo 14, en el capítulo 15, teniendo compasión de ¿quién? De otro. De momento en el capítulo 16, inspirado por Satanás, guiado por Satanás, Pedro, cuando Jesús empieza a decir, oye, que es necesario que yo vaya y muera y resucite, y lo que le está hablando es del acto más grande de compasión que él iba a hacer, de la cruz. Compasión por otro, es necesario que yo vaya a morir por otro. Y viene Pedro, ese mismo Pedro que él mismo en el pasaje anterior lo había reconocido como el Cristo. Y viene este Pedro y de momento le dice, no, Jesús, que eso nunca te ocurra. Y en la versión nuestra dice, ten compasión de ti. Mi hermano, esos son de los dos polos opuestos en los cuales vivimos hoy. Entre el amor centrado en otro y el amor centrado en uno mismo. Y me encanta cuando Jesús lo corrige y le dice, Pedro, apártate de mí, Satanás, pero mira lo que le dice después. Porque es que tú tienes tu mirada puesta en las cosas de aquí. Tú no estás viendo las cosas según Dios. Mi hermano, nosotros vemos la gente según nuestra propia perspectiva o según la perspectiva de Dios. Si yo lo veo con la perspectiva de Dios, yo voy a estar, gracias mi hermano, con un corazón dispuesto hacia el otro. Compasión, amor por el otro, interés genuino por el otro. Pero si yo veo las cosas no desde la perspectiva de Dios, sino desde mi propia humanidad, yo voy a estar haciéndolo en Mateo 16. ¿Compasión de quién? ¿De mí mismo? Ten compasión de ti. Porque cuando dice ten compasión de ti, olvídate del otro. Está cerquita, te lo dije. Mira qué cerca estamos. Así que, Jorge, está un poquito más lejos hoy. Así que,
cosa es cuando yo tengo la perspectiva de Dios y comienzo a ver las cosas de su perspectiva y digo, tengo compasión del otro, estoy interesado por el otro, yo no estoy en primer lugar, yo no soy el centro. Otra cosa es cuando de la perspectiva humana nos ponemos en el centro nosotros y en vez de decir, quiero tener compasión de otro, no, yo soy el primero. Ten compasión de ti, ponte tú primero. No importan los demás, tú eres primero. Así que de eso se trata este capítulo, mis hermanos. Por eso quise comenzar con esos pasajes. Tenemos 4 puntos principales que veremos desde la página 91 en adelante. Ahí en la página 91 también hay un pasaje descrito, Juan capítulo 15, versículo 13, que dice, nadie tiene más grande amor que el dar su vida por sus amigos. Ese es el verdadero amor de Cristo, un amor incómodo, un amor que requiere quitarte del primer lugar. Ese amor que se nos está llamando a tener es un amor incómodo porque requiere ir en contra de nuestra naturaleza que siempre quiere estar en el primer lugar, que siempre quiere tener la preeminencia. Así que yo le invito a que me acompañe a la página 92 y vaya conmigo y vaya viendo conmigo cómo el autor va trabajando este tema. Él comienza con una analogía del matrimonio. Y él comienza a hablar que en el matrimonio, o el matrimonio precisamente se trata de sacrificio, el matrimonio se trata de poner al otro primero. Y él dice, oye, al final el diseño de Dios para el matrimonio fue mostrar algo más grande, una realidad más grande. El amor de Cristo por su iglesia, cuando Cristo se entregó por su iglesia, cuando Cristo se entregó por otro. Y entonces él comienza a hablar acerca de pasajes que nos hablan del amor de Dios, como Juan 3:16, este famoso texto, que en la misma idea del texto, esto es un pasaje que como usted se sabe de memoria, a veces pasamos por alto lo básico. Miren, en la misma idea del texto, dice que dio, o sea, enfocado en el otro, para satisfacer la necesidad de otro. Otro tenía necesidad de un Salvador, ¿y ¿sabe qué hizo Dios? Lo dio. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Eso es un regalo, eso es un acto de amor verdadero, el dar a otro. Pero entonces, a nosotros nos gusta Juan 3:16, pero no nos gusta 1 de Juan 3:16. ¿Usted sabe por qué? Alguien que pueda leer 1 de Juan 3:16. Está en el libro, pero si lo pueden leer también en su Biblia. 1 de Juan 3:16. ¿Quién lo puede leer? Sí, hermano. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nos gusta Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, porque me lo da a mí. Yo estoy en el centro en Juan 3:16, en el sentido de que es algo que yo estoy recibiendo. Pero 1 de Juan 3:16, otra vez vuelve a reflexionar en ese amor que se nos es dado, y luego nos dice, oye, ¿y ese amor te fue dado para qué? Claro, para que entonces tú reflejes ese mismo amor y te entregues por otro. Este es el famoso ejemplo de que nos gusta recibir, pero no dar. Nos gusta mucho recibir, pero nos cuesta dar. Así que lo más grande que usted ha recibido en su vida es la salvación. Es un regalo. Dios lo dio. Entonces, 1 de Juan 3:16 te está diciendo, ese mayor regalo que Dios te dio, que fue el amor, oye, ahora tú tienes que dar algo. No puedes estar centrado en ti. Ahora tú tienes que dar tu vida por otro. Pero bueno, ¿hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por otro? Y eso es lo que dice este pasaje que acabamos de ver. Así que el verdadero amor, mis hermanos, siempre va a llevar a la entrega, al dar, siempre va a llevar al sacrificio. Bien, así que acompáñenme a ver estos 4 puntos que tenemos nosotros delante, que están ahí desde la página 92 en su libro. En primer lugar, el amor no es un sentimiento, es un compromiso. Este es el primer gran debate que nosotros tenemos constantemente. Esta idea de que el amor simplemente es un sentimiento.
Y el problema de que el amor es un sentimiento, decir, afirmar eso, es que la Biblia nos dice que mi corazón es engañoso, es perverso, y si mi corazón es un sentimiento, significa que yo voy a amar, y si mañana no siento ganas de amar a mi esposa, o sea, por sentimiento. Si mañana yo no tengo ganas de amar a mi hijo, si mañana yo no tengo ganas de amar a ustedes, porque no tengo ganas, por sentimiento. Así que miren el problema, si solo lo hacemos por sentimiento. Entonces el autor trae esta idea de que el amor verdadero es muy incómodo porque no es un mero sentimiento que hoy está y mañana se va. El amor es un compromiso. Mi hermano, cuando usted ama, usted decidió amar. Yo decidí amar a mi esposa, yo decidí amar a mi hijo, yo decidí amar a la iglesia. Es una decisión que usted hace. No es una reacción, escuche bien. No es una emoción, no es una reacción. ¿Sabe por qué? Porque si fuera una reacción o una emoción, por ejemplo, yo podría ver a mi esposa hoy bonita, que no me escuche esto, y si de aquí a unos años llega la vejez y yo como ser humano ya digo, ¿sabes qué? No es bonita para mí. Oye, pero la dejé de amar, porque era un sentimiento, era un gusto. Cuando mi hijo se porte bien lo amo, cuando está candelita como los otros días, pues no lo amo. Eso no lo sé. Todavía estamos tratando de identificarlo. Así que imagínense, es una decisión de amarlo. Y aquí en el libro, él nos presenta esta idea del amor como un compromiso, como algo que usted decide, un amor firme. Y claro, él presenta el concepto, ahí en el capítulo 93, usted lo leyó, de Dios como el ejemplo más grande de un amor comprometido. Mi hermano, usted vio, el domingo pasado se predicó del libro de Oseas. Y en el libro de Oseas, ahí hay una declaración de Dios que dice, mientras más yo los amaba, más se iban de mí. ¿Tú sabes qué es eso? Mientras más yo los cuidaba y con cuerdas de amor los atraía a mí, más ellos me daban la espalda y se rebelaban contra mí. Está hablando Dios al pueblo de él, al pueblo de Israel. Y usted sabe la imagen que aparece en el libro de Oseas. Oseas como profeta se casa con una mujer prostituta que se había rebelado contra él. Lo había engañado. Y eso era una imagen del pueblo, donde él la estaba amando y ella la estaba rechazando constantemente. Pero el amor es un compromiso. Mi hermano, Dios había decidido amar a este pueblo. Y dice, ¿cómo Dios va a amar al pueblo de Israel? Dios lo decidió así. No es un sentimiento. Tú sabes que, bueno, Dios no tiene sentimientos como tú y yo. Pero imagínate si fuera por sentimiento, no hubieran pasado el Edén. A la vez que pecaron, ya, olvídate de Adán y Eva, se acabó. A la primera ocasión que el pueblo se rebelaba, venía fuego del cielo, venía un rayo, lo consumía todo y ya. Ese sería un Dios déspota. Un Dios que hoy se levantó enojado con su pueblo y simplemente los mató. Pero es que el Dios que se presenta en la Biblia se presenta como un Dios de pacto. Y la idea de pacto es un compromiso. Mi hermano, es impresionante el concepto de pacto. Miren, tanto así que llega un momento donde Dios en el libro de Génesis hace un pacto con Abraham. Y no sé si ustedes recuerdan esta escena. Dios está haciendo un pacto con Abraham y en el medio ponen a un animal que lo pican por la mitad. Y esa escena es algo cultural que ocurrió en esa época. Cuando yo hacía un pacto con Hugo, porque él tiene 10 cabras y yo le voy a dar 10 vacas, ese era el pacto que iba a haber. Y hacíamos un pacto de que esto se tiene que cumplir así. Poníamos un animal en el medio partido. ¿Y usted sabe qué eso simbolizaba? Que si Hugo quebraba el pacto o yo quebraba el pacto, el que lo quebrara iba a ser partido como ese animal. Eso es lo que simbolizaba eso. Entonces de momento Dios hace un pacto con Abraham y hace ese mismo rito. Animal partido ahí. ¿Abraham quebró el pacto alguna vez? En otra palabra, ¿Abraham le falló a Dios en alguna vez? ¿En algún momento? Muchas. ¿Dios le falló a Abraham? No. En ningún momento. Dios lo que tuvo con Abraham y con el pueblo de Israel y Dios lo que ha tenido contigo y conmigo es gracia sobre gracia. No es nada.
Así que el amor de Dios es el amor de pacto, es el amor de compromiso, es el amor firme, es el amor perfecto. Todavía usted y yo nos estamos sorprendiendo de cómo Dios nos ama. Entonces, ¿sabe que hay un autor que dice que lo más sorprendente para nosotros debe ser que la persona que más me conoce es la persona que más me ama? La persona que más te conoce es Dios. O sea, estamos hablando de que conoce todo de ti, tus peores pecados, tus rebeliones más grandes, las veces que le has fallado a Él. Eso nadie lo conoce probablemente, pero Dios sí, obviamente. Y la persona que más te conoce es la persona que más te ama. Y eso es un amor de pacto, un amor de compromiso. Así que en primer lugar, este amor incómodo es un compromiso. Usted se compromete a amar y eso es muy incómodo. Por muchas razones. Pero es una decisión. Nosotros vivimos en una sociedad donde buscamos cómo la otra parte me complete a mí. ¿No has escuchado esa idea? De hecho, el pastor Gerardo, que estuvo hablando aquí en el tiempo de enseñanza de matrimonios, tocó un poco esa idea. Buscamos esta persona que me complete a mí. O sea, estamos centrados en quién. En mí. No es lo que yo puedo dar a otro. No, es que yo voy a buscar a alguien que me complemente a mí. Esa es la idea. No estamos viendo este amor de pacto que se nos presenta en la Biblia. Pero en la Biblia siempre el amor es un pacto. En la Biblia se presenta el ejemplo del matrimonio, pero mire lo que dice en la página 95. Acompáñeme ahí al tercer párrafo de la página 95. Este amor de compromiso, que es el amor de Dios, no solamente se da en el matrimonio. También es válido, dice aquí el autor, estoy leyendo el tercer párrafo, para la forma en la cual amamos a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros vecinos. Un joven soltero podría sentirse inquieto en la comunidad en la que vive y sentirse tentado a abandonarla para aprovechar un nuevo trabajo u oportunidad que lo lleve por todo el país. Pero por el bien de un amor basado en el compromiso con sus amigos, decide quedarse. Una adolescente puede sentirse frustrada con sus padres y tentada a romper las reglas que ellos le han establecido. Pero su amor basado en el compromiso la lleva a honrar a sus padres. Una madre puede soñar con ahorrar dinero para iniciar un negocio, pero su amor basado en el compromiso le lleva a utilizar ese dinero para pagar los estudios universitarios de su hijo. Usted sabe que cuando estuvimos en Cuba, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a un campo de Cuba, donde la casa era aún más pobre que era en la ciudad. Y cuando llegamos allí, fue bien interesante, estábamos asustados porque estábamos en un carro ruso del 80 y pico, y la carretera no era carretera, era hoyo, y empezó a llover. Así que imagínense cómo íbamos a ser como un bote de allí. Pero fuimos a esta casa, una casa muy pobre, pero nos hicieron un banquete. Yo expliqué algo de eso aquí cuando hablamos del reporte. Nos dieron un banquete muy grande allí, que ellos tenían un guanajo para nosotros. Yo no sabía que era un guanajo, yo me lo comí, pero eso era pavo, era lo mismo, era un pavito. Así que cuando estábamos allí, la señora de la casa empieza a contarnos su historia, y tiene que ver con esto, porque ella había criado unos cerdos, varios cerdos, desde muy pequeños los había criado, y los había vendido para que su hijo, que era estudiante universitario, pudiera comprarse una laptop, una computadora. Ella dejó de servirse a sí misma, ella dejó de hacer cosas que ella necesitaba para sí, su salud incluso, para dedicarse a criar los cerdos para que su hijo pudiera comprarse una laptop y terminar sus estudios. Y cuando nosotros lo conocimos el año pasado, él estaba ya por graduarse. Y ellos nos contaban esa historia. De hecho, el hijo nos contaba esa historia bien agradecido. Imagínense, bien orgulloso. Mi mamá crió unos cerdos para que yo me pudiera comprar esta computadora y yo me pudiera graduar. Ese es ese tipo de amor de compromiso que tú te das por el otro y haces el sacrificio que sea para que el otro eche hacia adelante. Ese es el amor que se da en diferentes contextos, nos dice este autor. No solo en el matrimonio, cuando tú te das al otro. Mi hermano, en cada relación que Dios diseñó, Dios la diseñó para que tú te des al otro. En una relación de amistad cristiana, tú te tienes que dar al otro. En una relación de hermanos en la iglesia, tú te tienes que dar al otro. Jorge tiene que estar pendiente a Luis, no solo porque es su primo, porque es un hermano en la fe. Tiene que darse al otro.
Jorge no puede estar demasiado centrado en sí mismo, que un día cuando Luis tiene la mayor necesidad, Jorge simplemente lo pasa por alto. Ni ora por él. O ni lo ayuda, pudiendo ayudarlo en ese momento. Así que ese es el concepto que se presenta aquí. Este amor es un amor incómodo. ¿Sabes por qué? Porque nos quita del centro donde desde Adán tú y yo queremos estar. Nos quita del primer lugar donde siempre queremos estar. Nos quita de la plataforma y nos hace poner a otro al frente. Y nos hace decir, yo soy segundo. Ese es el amor verdadero que se nos presenta aquí y sobre todo en la Escritura. Así que en primer lugar, el amor no es un sentimiento, es un compromiso. Este es el amor al estilo de la cruz. No siempre se siente gratificante, no siempre parece que progresa, pero este es el amor que se parece al sacrificio de Jesús en la cruz. Así que amar de esta manera es ciertamente incómodo. Mi hermano, ¿cómo piensas tú que Jesús estaba con sus discípulos todos los días, los amaba y él sabía lo que iba a ocurrir? Pero a mí me encanta el pasaje que dice, Jesús los amó hasta el fin. Jesús los amó hasta el fin, mis hermanos, sabiendo que la persona lo iba a traicionar. Piensa usted, le voy a dejar esa bolita en su cancha. Jesús amaba genuinamente a Judas. A Judas. Ahí en la mesa, aún al final, sabiendo ya todo lo que iba a ocurrir. Llega un momento donde Él le da el pan. ¿Sabes a quién se le daba el pan? Y se mojaba allí para dárselo. A la persona más importante. A la persona más importante del banquete. Y usted sabe el resto de la historia. Y usted dice, ¿que Judas no? Judas no es. Y Jesús se lo dio a él. O sea, amaba a Jesús a Judas. Amaba a Jesús a Pedro, a sus discípulos. Él los amó verdaderamente. Mi hermano, no fue un engaño el que Jesús amaba, lo que dice el texto de que él amó a sus discípulos, sabiendo que esos discípulos, Jesús se los dijo. Jesús le dijo, algunos de ustedes me van a negar, algunos de ustedes me van a traicionar. Y salió Pedro bien guapo, rápido, y decir, no, allá Walter y todos los demás que te quieran traicionar. Yo, si tengo que morir, yo voy a ir a morir contigo. Y Jesús lo amó. ¿Sabes por qué decimos que lo amó? Porque con gracia y misericordia dijo, Pedro, estate tranquilo, Pedro, tú me vas a traicionar. Y él lo siguió negando hasta que arrestan a Jesús, todos se dispersan, Jesús se queda solo en la cruz, llega solamente Juan después con María, pero un poco antes de eso hay un evento donde Pedro niega a Jesús 3 veces y se ve una mirada al otro lado de Jesús. Y por eso es que al final de la historia, cuando en Juan 21 Jesús va a restaurar a Pedro, la pregunta que le hace es ¿cuál? Pedro, ¿tú verdaderamente me amas? Y mi hermano, en esa pregunta, ¿sabes qué está implícito? Pedro, yo te amo y yo te lo he demostrado. ¿Me amas tú? Pedro, yo te amo tanto que te fui a buscar cuando tú me traicionaste y dejaste todo perdido. Pedro se fue a pescar. Lo más impresionante, yo lo he dicho aquí en un sermón, lo más impresionante para mí de esas últimas escenas de Jesús es cuando Jesús va a buscar a Pedro. Imagínense ese choque de mirada cuando Pedro está por allá y alguien le dice, Jesús te vino a buscar. Jesús, ¿pero qué Jesús quiere tener conmigo? Si yo lo negué. Eso es amor, mi hermano. Y ese es el amor verdadero, de compromiso, de pacto. Jesús había decidido amar a sus discípulos a pesar de que lo iban a traicionar, a pesar de todo lo que ellos iban a hacer. Así que el amor de pacto verdadero, de compromiso, requiere un precio que pagar de nuestra parte y por eso es un amor incómodo. En segundo lugar, ve ahí la página 95, estamos viendo los puntos que presenta el autor sobre este tema, amor incómodo. El amor no sirve al yo. El amor le sirve al otro. Y ahí comienza a decir el autor, el amor al estilo de la cruz no insiste en hacer las cosas a su manera. El amor soporta todas las cosas, las sobrelleva, como le dice Pablo a los Corintios. Este es el amor verdadero. Este amor que se entrega por el otro es un amor contracultural que se da en un mundo egocéntrico. Este tipo de amor abnegado y de entrega funciona porque así es el amor de Dios. Después nos dice en la página 97 el autor.
Porque el amor de Dios, aún en la Trinidad, nosotros vemos el Padre exaltando al Hijo, vemos el Hijo exaltando al Padre, vemos el Espíritu Santo glorificando al Hijo. Constantemente, aún en la Trinidad, vemos eso. Esa idea de un amor abnegado. Es la idea que se presenta en la misma escritura en Efesios capítulo 5, cuando se nos invita a amar como Cristo, a los esposos, como Cristo amó a su iglesia. Así que este amor es un amor, mi hermano, que siempre busca servirle al otro. Y eso también cuesta, porque la tendencia tuya y la tendencia mía es sentarme para que me sirvan. La tendencia mía o mi gusto preferencial sería que alguien me sirva a mí y no yo tener que servirle a otro. Y eso se da, vuelvo a repito, en cualquier contexto. Contexto de matrimonio, el esposo quiere que la esposa le sirva. Contexto de padre e hijo, igual. Contexto de amigos o hermanos en la fe, igual. Y la pregunta que tú te tienes que estar haciendo no es cómo esta persona me puede servir a mí. La pregunta que tú te tienes que estar haciendo todo el tiempo es cómo yo le puedo servir a mi hermano Jorge. ¿Cómo yo le puedo servir a mi hermano Carlos? ¿Usted nunca se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo yo le puedo servir a mi hermano David? Pregúntese. Si no se la ha hecho, pregúntesela. ¿Cómo yo puedo ser de bendición al otro? ¿Cómo yo no puedo estar centrado en mí y estar centrado en el otro? Mi hermano, ¿sabe qué? Para usted estar centrado en sí mismo, usted no tiene que hacer nada. Porque su corazón perverso, como dice la Biblia que es, usted se queda neutral, sin hacer nada. Y lo que su corazón va a producir es egoísmo. Es la idea de que todos me sirvan a mí. Pero para usted estar sirviéndole al otro, estar centrado en el otro, usted tiene que pararse de su silla y moverse. Y usted tiene que ser intencional. Usted tiene que hacer preguntas. Usted tiene que decir al hermano Gratelore. No lo voy a tratar de repetir. Después me lo enseño otra vez. Hermano Ramón. Usted tiene que decirle al hermano Ramón que estuvo enfermo como 3 o 4 semanas. Hermano Ramón, ¿cómo usted ha estado? ¿Cómo yo puedo servirle, hermano Ramón? Hermano, tiene que hacer una pregunta genuina. Usted sabe que aquí hay viudas o hermanas ancianas que también necesitan ayuda. O hermanos mayores que viven solos. Y te puede hacerle esa pregunta también. Hay hermanos que viven solos. Hermano, ¿cómo usted come? Usted se sorprendería cómo algunos hermanos aquí comen. Aquí, en la iglesia de nosotros. Son preguntas que usted tiene que hacer. Porque esas son preguntas que están centradas en el otro. Mi hermano, tiene que ser intencional. Salga de su silla y hágalo. Si no, usted nunca va a cultivar este amor verdadero. Y es incómodo, es bien incómodo. Tú tener que envolverte en eso. En estar centrado en el otro y preocuparte genuinamente por las necesidades del otro, por las necesidades de tu hermano. Así que es importante hacerlo. Usted sabe que mi hermano Joaquín, una de las cosas que él siempre recordaba fue una plaquita que él se le dio en la iglesia. De reconocimiento por poder ayudar a la iglesia. Él tiene una plaquita que se la había dado hace muchos años y él la tenía guardada. Y yo recuerdo, una de las últimas conversaciones que yo tuve con él fue de eso. Él decía que apreciaba mucho esa plaquita, porque en ese momento él vio eso, el interés genuino de otro hacia él. Que alguien verdaderamente se preocupaba por él. Así que ese es el concepto, mi hermano, servirle al otro. Ese amor incomoda. Usted tiene que ser intencional. Ora al Señor, pregúntele a Dios, Señor, ¿cómo yo puedo servirle genuinamente a mi hermano? Y eso usted va delante de Dios, pero le va a tocar, ¿sabe qué? También ir delante de su hermano y preguntarle y comenzar a tener una conversación. Y esa parte también resulta incómoda. Bueno, mira la portada del libro, ahí. Resulta incómodo, por eso uno está sentado a un lado y el otro en otro. Mi hermano, es intencional. Este es todo el concepto del libro. Es incómodo este tipo de relación, pero es el diseño de Dios. Yo empezar a envolverme en la vida de mi hermano para bien. Así que en primer lugar, el amor no sirve al yo. Perdón, el amor no es un sentimiento, es un compromiso. En segundo lugar, el amor no le sirve al yo, le sirve al otro. En tercer lugar, miren conmigo, ahí en su libro, en la página 99. Arriba, el amor no siempre es agradable, lo cual nos empuja
hacia la santidad. El amor no siempre es agradable. Hay un autor que él cita, Joseph Pieper, y él dice lo siguiente: amor no es un sinónimo de aprobación invariable a todo lo que la persona amada piense y haga en la vida real. Tampoco es sinónimo del deseo de que la persona amada se sienta bien siempre. Eso no es verdadero amor. Cuando yo solamente quiero que mi hijo se sienta bien todo el tiempo, un ejemplo. Cuando yo quiero que se sienta cómodo. Cuando yo quiero que se sienta aprobado por mí. Pero entonces nunca hay corrección, solo aprobación. Ahí no hay un verdadero amor. El amor verdadero, nos dice el autor aquí en el segundo párrafo, duele. Duele porque no se queda ocioso mientras la persona amada se destruye a sí misma. ¿Conoces tú una persona que amas que se está destruyendo hoy? Yo conozco un montón. Bien cercano, familia mía. Bien cercano. Que se está destruyendo por la razón que sea en el pecado. ¿No puedes aplicar este punto a tu vida? ¿Sabes tú verdaderamente esto que el autor está diciendo? El amor duele. Este amor, cuando tú verdaderamente no te puedes quedar quieto, tranquilo, cuando sabes que tu hijo va de camino a meterle un pedazo de metal al receptáculo. O de que va de camino a un precipicio. ¿Sabes quién es el que lo ama? El que se para en el medio ahí, en el carro, en medio de la carretera, cuando va de camino a caerse por un risco. Hace lo que sea para pararse por el medio y detenerlo. Es el que lo ama. ¿Tú sabes quién es el otro? Especialmente en la sociedad que vivimos, terapéutica. ¿Sabes cuál es el otro? El que dice, déjalo. Él tiene que cumplir sus propios sueños. Déjalo, que él está cumpliendo su propia personalidad. No te metas con eso. Oye, aplicamos ese principio, yo lo repito, con un niño de 2 años que va con una tijera a meter al receptáculo. Y decirle, déjalo que se cumpla su propia voluntad. Eso no tiene sentido. Así que el que ama verdaderamente busca bendecir, ayudar, guiar, sostener a la persona amada, especialmente cuando está en peligro. Aquí el autor en el segundo párrafo dice, como Cristo con la mujer sorprendida en adulterio, allá en Juan 8, podemos actuar con empatía y amor. Allí Cristo dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero también fue a donde la mujer y le dijo, ahora vete y qué. Y no peques más. Tuvo compasión de ella. Pero porque la amaba y tuvo compasión de ella, le dijo que era verdad. Y le dijo, vete y no peques más. Ese amor bíblico tiene que comprometernos con la santidad del otro. De hecho, aquí el autor, casi al final de esa página 99, hay una última oración donde él dice, Dios juzga y ama a la vez. Y si usted ha estado aquí por los pasados domingos, sabe de qué eso se trata, el libro de Miqueas. De hecho, el libro de Miqueas, el título de la serie, es Esperanza en medio del juicio. O sea, Dios ama y juzga al mismo tiempo. Dios es un Dios que te ama y porque te ama es que te muestra el pecado. Y la razón por la cual no te quiere dejar igual. Por eso dice también el autor en la página 100, necesitamos mantener la tensión entre la verdad y el amor. Esa tensión hay que mantenerla y la iglesia necesita modelar eso. Alguien que pueda buscar Proverbios 16:6. ¿Quién puede leer ese pasaje? Proverbios capítulo 16, versículo 6. ¿Lo tiene? No. ¿Va a estar ahí? Sí. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Gracias. Con misericordia y verdad. Así que no tenga ese balance, no tenga esa tensión entre la verdad y el amor. El pecado se corrige porque tú amas, corrige. Porque tú amas, estás interesado en que el otro no se estrelle. Mi hermano, la próxima vez que a ti te reprendan en el amor del Señor, la próxima vez que alguien te corrija en el amor del Señor, tú sabes que en vez de enojarte, tú tienes que darle gracias. Porque tú vas de camino a un precipicio. Porque tú vas de camino a tocar una mina, que usted no sabía que eso era una mina. Claro, nos molesta la corrección.
Nos molesta, ¿sabes por qué? Eso tiene que ver con ese concepto del ser humano de querer ser sabio en su propia opinión. Como yo me sé toda la respuesta, yo sé dirigir mi vida, ¿por qué te metes en mi vida? ¿Por qué me das ese consejo si yo no te lo pedí? Eso es como un gracias, pero yo no te lo pedí consejo. ¿Tú sabes qué dice el Proverbio 9? Dale un consejo al sabio y será más sabio. Y el Proverbio 9 también dice, dale un consejo al sabio y te amará. A mí me encanta eso. Él te va a amar. ¿Por qué? Porque eres por eso precisamente sabio, porque es humilde, porque está recibiendo el consejo. Porque ese es el que dice, oye, yo no sé dirigir mi vida solo. Primero necesito la sabiduría de Dios y segundo necesito la sabiduría de mis hermanos aquí. Así que el verdadero amor está interesado genuinamente en el progreso espiritual del otro. Hermano, si tú amas verdaderamente a tu hermano, tú tienes que empezar a hacerle mi pregunta favorita dentro del contexto cristiano. ¿Qué está leyendo la Biblia? ¿Cómo has crecido en el Señor? ¿Estás creciendo? ¿Estás estancado? ¿Tiene una petición de oración? ¿Hugo? Son preguntas que hay que hacerse. Si tú amas genuinamente a tu hermano, tienes que empezar a interesarte por su vida espiritual. Así que, miren cómo el autor va proponiendo estas ideas. El amor no es un sentimiento, es un compromiso, es un pacto, es una decisión. Usted decide amar porque usted fue amado por Dios y ahora es un mandamiento. El amor no sirve al yo, siempre está enfocado en el otro, no está centrado en sí mismo. Número 3, el amor no siempre es agradable, nos va a estar empujando hacia la santidad. Y antes de ir al número 4, miren al final de la página 100, ese último párrafo. Escuchen lo que dice. Esta clase de amor es audaz e incómodo sin duda, pero es necesario. Amar a alguien como Cristo ama es encontrarlo en su pecado, pero no dejar que se quede ahí. ¿Sabes por qué esto es importante? Porque a veces nos quedamos en la compasión sin la verdad. O sea, a veces nos quedamos en la compasión de decir, oye, estás luchando con tu pecado y simplemente tengo compasión de ti. Pero nunca le digo cómo salir de ahí. O nunca le digo que eso es pecado y tiene que salir corriendo de ahí. Así que amar a alguien como Cristo es encontrarlo en su pecado, pero no dejar que se quede ahí. Es caminar con ellos en sus batallas y sus luchas, instándolos a avanzar y ellos a ustedes en la renovación del corazón. Esto puede ser perturbador y doloroso a veces. Y puede que requiera gracia y sacrificio por parte de todos. Pero cuanto más se parezca al amor de la cruz, más poderoso será ese amor. Hermano, ¿usted cree que es fácil? Y nos pasa a nosotros como pastores, pero eso puede pasar con cualquier creyente. Acompañar a alguien que está luchando con su pecado. Con el pecado que sea. Mi hermano, yo hace unos años atrás tuve la oportunidad de reunirme varias semanas con un joven, no era de la iglesia, lo conocía en otro contexto, no era de esta iglesia, era de otra iglesia hermana. Y lo conocía por el contexto de la convención. Y yo recuerdo haberme reunido con él varias semanas. Él me iba a buscar a casa. O íbamos a Wendy de Coto Laurel, que estaba cerca donde yo vivía en Coto Laurel, y teníamos conversaciones de cómo estaba su vida. Y ese joven en ese momento estaba luchando, un jovencito, con la pornografía. Y era muy difícil para él luchar con eso en ese momento. ¿Y te crees que era fácil esa reunión? O sea, me refiero a involucrarme en la vida de otro sabiendo ya lo que vamos a hablar. Y sabiendo ya que él está luchando y que genuinamente quiere salir de ese pecado. Pero está luchando con ese pecado. Pero aquí nos dice, mira, significa amar verdaderamente, significa caminar con el otro con sus batallas. Incluida Ramón. Cuando Ramón está luchando con su pecado y yo lo acompaño, y cuando yo estoy luchando con mi pecado, Ramón me acompaña a mí. No, eso es demasiado sucio, Ramón. Eso es pecado. Y yo no me meto ahí. Oye, ya estoy volando, estar en el cielo. Mi hermano Cristo, ¿sabes qué hizo Cristo? Se metió a la casa del publicano. Él estaba compartiendo con la gente. Él sabía que eran pecadores, pero él quería precisamente no dejarlo ahí. Él quería acompañarla en el camino para mostrarle la vida de santidad. Mi hermano, como cristianos es muy incómodo amar de esta manera. Porque estamos amando a personas que están luchando con el pecado. Pecados que molestan. Pero al final de cuentas es nuestro llamado si queremos amar como Jesús. Estar centrados en el otro, estar comprometidos en ese amor y empujarnos uno al otro hacia la santidad. Yo creo que es uno de los actos más grandes de amor que un cristiano puede hacer con otro. Es eso, empujarlo hacia la santidad.
El acto más grande de amor que tú puedes hacer. Yo amo a Jorge cuando yo genuinamente me interesa su vida espiritual. Ahí es cuando yo amo a Jorge. No cuando lo invito a comer o cuando él me invita a comer, que tenemos una invitación abierta hace mucho tiempo, Jorge. No es eso. Eso es bonito, eso es bueno, eso es parte de nuestra relación. Pero más yo lo amo cuando yo me intereso en su vida espiritual. Así que mi hermano, si no te estás interesando en la vida espiritual de tus hermanos alrededor, no los estás amando. Eso es lo que estamos diciendo aquí. No los estás amando como Cristo te ama a ti. Y como Cristo quiere que la iglesia se ame. Es un interés genuino. ¿Eso es cómodo? No. Eso requiere mucho sacrificio. Eso requiere salir de tu comodidad. Pero al final ese es el llamado de Dios. Mi hermano, quiere el Señor, en la oración del pastor Edgardo, en mi oración, que esto verdaderamente se revuelque entre nosotros de buena manera. Que empezamos a ver eso verdaderamente. Yo conozco de primera mano hermanos aquí que cuando uno falta rápido lo llama al otro. Hay 2 o 3 que yo de primera mano yo sé que ocurre así. Mi hermano, pero cuánto mejor sería que la iglesia, como cuerpo, nos movamos a amar por este tipo de amor. Genuinamente. Mi hermano, y esto no es para que usted aquí se sienta ahora en esa silla a pensar allí en Marilis y Jessy juntitas ahí. A decir, oye, pero es que la última vez yo estuve enfermo y ya me llamó. Wow. Eso sería echar para atrás todo lo que ha tomado en esta clase de hoy. No piensen en eso, mi hermano. De hecho, miren el ejercicio. Pensar en eso. ¿Sabes qué? Estás centrado en mí. O sea, porque entonces yo estoy centrado en que, pues no me llamaron a mí. Espera. ¿Y por qué no piensas tú que cuando el otro hermano estaba enfermo no lo llamaste tú? ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es pensar que no me llamaron aquí. ¿A mí? Pero es que yo no... Te pregunto, ¿tú llamaste al otro que estuvo enfermo? Y tú me dices, no. Pues... No ten esa idea. Que siempre estamos tan centrados en nosotros mismos. Mi hermano, amar como Cristo ama requiere sacrificio, incomodidad. Y es algo que debemos empezar a practicar. Y parte de hacer esta clase los miércoles es que la iglesia empiece a conocer estas cosas, el que no la haya conocido, y el que ya la conozca empiece a practicarlas. O si ya usted la practica, porque estoy consciente, mi hermano, yo sé que muchos de ustedes lo hacen, si ya usted la practica, aún redoble ese esfuerzo por preocuparse genuinamente por sus hermanos, porque esa es la forma que más usted ama a otro hermano, cuando lo empuja hacia Jesús, cuando lo empuja hacia Cristo. La forma de medida, y la uso otra vez de ejemplo, porque son 2 jóvenes que están aquí, en que Jessy y Amarilis pueden probar su amor como amistad, es cuánto Jessy está empujando a Amarilis hacia Cristo y cuánto Amarilis está empujando a Jessy hacia Cristo. Esa es la prueba más grande de la amistad. Todo lo demás está debajo. Así que mi hermano, ese principio se va a aplicar en todas las relaciones. ¿Cuánto yo voy a demostrar mi amor por mi esposa? Es ese también. ¿Cuánto yo la estoy empujando hacia Cristo? Y cuánto ella me está empujando a mí hacia Cristo. Así que esa es la medida para nosotros, o estándar de amor. Bien, y por último, el punto número 4, el amor no es solo para los que nos agradan, también es para nuestros enemigos. Es fácil amar a la gente que tú tienes al lado, que son cristianos. Piensa en eso. Antes de contestar rápido. Es fácil amar a Jorge. Jorge, siempre tengo preguntas ahí. Esa misma pregunta yo la hice una vez, me acuerdo. Yo tengo esa conversación con un par de personas. Hay un cristiano, no me acuerdo el nombre, no sé la información al detalle. Pero no solo amar al enemigo. En este caso el ejemplo es amar a la persona que mató a tu hijo. Hay muchos casos así. Hay un predicador o alguien en las redes sociales que predica toda la palabra, que predique ya con la persona que mató a su hijo. Hay muchas historias reales de eso. De hecho, hay misioneros como Jim Elliot que lo matan y después su esposa se va a predicarles el evangelio a esa tribu que mató a su esposo. Pues ¿cómo es que tú, Elizabeth, cómo es que ella se va a ir a predicar, a amar la gente que mató a su ser querido? Ese es el amor hacia sus enemigos. Pero mi hermano, quería traer este ejercicio porque usted sabe, no es fácil amarse entre creyentes. Bueno, ¿por qué Pablo tiene que decirle a una iglesia, tiene que decirle, sopórtense uno a otro?
a unos creyentes, y les exhorta a amarse a ellos. Hermano, porque no es un ejercicio fácil amarnos. ¿Tú sabes por qué? Porque yo que soy un pecador, por mi naturaleza pecaminosa, yo no soy fácil de amar. Tú, por tu naturaleza pecaminosa, tú no eres fácil de amar. ¿Cuánto más amar a un enemigo? Eso no es fácil para nada. Pero es el llamado del Señor. Alguien que pueda leer Mateo capítulo 5, versos 43 al 48. Mateo capítulo 5, versos 43 al 48. ¿Quién lo puede leer? Sí. Esto te fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y injustos. ¿Cómo nosotros vamos a imitar a nuestro Padre Celestial? De la mejor manera. Cristo lo dijo en el Sermón del Monte. Oye, porque es fácil amar a los que te aman. Es fácil saludar a los que te saludan. Cristo lo está diciendo. Pero lo difícil es cuando tú te mueves a amar a tu enemigo o a aquel que te ha hecho daño. Ahí está mostrando el amor de Dios. ¿Y por qué Cristo dice eso? ¿Tú sabes por qué? Porque cuando Dios nos amó, tú eras su enemigo. Eso no es lo que dice Romanos. Capítulo 5, verso 8. Que nos amó aun cuando estábamos nosotros en nuestro pecado. O sea, que nos amó aun cuando nosotros éramos sus enemigos. Nosotros no éramos amigos de Él cuando Él nos amó. Él nos amó cuando nosotros estábamos en nuestro pecado y éramos su enemigo. Así que ese es el llamado nuestro. Amar a los enemigos no es tarea fácil. El pastor John Piper escribió su disertación doctoral en 1974 solo con ese tema. Él se fue 4 años, creo que fue, a estudiar a Alemania. John Piper. Y en 1974 publicó este libro que se titula así, Ama a tus enemigos. Esta es una edición más moderna, pero la edición original de 1974, Ama a tus enemigos. Y aquí él trata de explicar ese concepto del Nuevo Testamento como lo presenta Jesús, lo complicado que es y cómo en el resto del Nuevo Testamento tú tienes a otros autores como Pablo, Pedro, expandiendo esa idea de cómo yo amar a mi enemigo. Mi hermano, porque se daba un contexto cuando el enemigo era el emperador romano y iba a tu casa o a tu iglesia a quemarla. O cuando tomaban a los cristianos y los ponían como antorchas vivas ahí a quemarse. Amen a sus enemigos. ¿Cómo eso ocurre? Tú sabes que a la gente lo más que le sorprendía precisamente era eso. Cómo los cristianos podían amar a los enemigos. En el primer siglo eso era algo que causaba gran sorpresa. Eso no es un amor fácil, mi hermano, eso es un amor incómodo. El amor es costoso, nos dice el autor. Implica amar a aquellos con quienes no estamos de acuerdo, aunque ellos no nos amen. Yo no tengo que esperar que Gerardo me ame, aunque él me ama, pero ¿sí? Yo no tengo que esperar que eso ocurra, yo tengo que amarlo, aunque no sea recíproco. El amor que solo es conveniente y condicional no es amor, nos dice, tiene la página 102, ya ahí terminando, casi al final. El amor que solo es conveniente y condicional no es amor. Amar es salir de tu camino, es salir de tu burbuja, es salir de tu cuadrito y ser molestado, como el caso del buen samaritano, y sacrificarte por el bien del otro. Yo creo que ahí resume muy bien esa última idea de lo que es amar como Cristo ama. Amar significa salirte de tu burbuja, de tu camino, y tener que llevar en tu burrito a uno que está herido y llevarlo al hospital y pagar para que lo ayuden. Y decir, si falta algo, yo vengo después, porque me intereso genuinamente. Oye, ese hombre, buen samaritano, Cristo era buen samaritano, ¿él conocía a ese que estaba por allí tirado? No. Según el contexto, lo conoció ahí, en el camino. Pero lo amó, mostró amor verdadero, amor genuino. Y más que eran enemigos, él amó a un enemigo ahí. Y tú sabes lo que les enojó en gran manera a los fariseos. Toda esa historia del buen samaritano surge porque porque los fariseos, los escribas, hacen una pregunta y le dicen, Jesús, ¿quién es mi prójimo?
Y ahí entonces eso contesta con esa historia. Y al final, el protagonista, el bueno, fue el samaritano. El que amó al prójimo. Y después Jesús va y le dice, la cherry encima del pastel o del helado, va y le dice, ¿sabes qué? Hagan ustedes lo mismo que él. ¿Sabes qué es decirle a un fariseo? Que te comportes como un samaritano. Que lo imites. Porque él es el bueno de la película. En esa historia. Pero eso hizo Jesús. Pero él mostró el amor desinteresado, el amor genuino. Ese amor, mi hermano, que estuvo dispuesto no solamente a llevarlo ahí. ¿Sabes qué? Es el concepto, y por eso el autor cierra con esta idea aquí. El verdadero amor dice, te quita de tu camino. O sea, ese hombre, esa samaritano, iba caminando por ahí. Él iba en su mundo. Tenía dos opciones, seguir en su mundo, en su burbuja, es un problema de otro. Que el próximo lo haga. ¿Tú sabes qué? Si Carmen allá atrás dice, oh, que otro llame a jamón. Y Gerardo le dice, no, es que yo estoy cansado, que lo llame el pastor. Y si el pastor le dice, no, que lo llame el otro pastor. Y si el otro pastor piensa que, la hermana María ella llama a todo el mundo. Es verdad, ella lo va a llamar. ¿Qué va a ocurrir? Nada. Esa muestra de amor no se dio. Mi hermano, y vuelvo y repito, la idea o el concepto de esto es para que usted comience a decir, yo tengo que empezar a amar así si no lo he hecho. Porque el verdadero amor se va a mostrar con interés, genuino. Mi hermano, esto es algo que se aprende, que usted está a tiempo. Que la gracia de Dios siempre está disponible para usted. Que esta noche, hoy, tú puedes orar y decirle, Señor, primero perdóname porque no he amado así. Y segundo, Señor, enséñame a amar así. Y si usted empieza a orar genuinamente, mi hermano, vea cómo Dios va poniendo eso en su corazón, de genuinamente interesarse por su prójimo. Es la muestra más grande de amor que usted hace con un hermano. Empujarlo hacia Jesús, animarlo en su fe. Así que hay veces que tenemos que detenernos en el camino y empezar a interesarnos por el otro y hacer como ese buen samaritano que fue, lo atendió e incluso dijo, si algo más necesita, aquí estoy yo. Miren cómo culmina aquí para cerrar la clase hoy. La página 103, el último párrafo. Dice que eso sea verdad también en nuestra generación, que nuestro amor radical, sacrificado y centrado en los extraños avive las llamas de la misión. Que sepan que somos cristianos por nuestro amor, como dice la canción. No porque seamos grandiosos, sino porque el Espíritu Santo obra dentro de nosotros. Que sea tan innegable para el mundo como incómodo para nosotros. O sea, que para el mundo sea innegable que nosotros primero amamos a Dios y después nos amamos unos a otros y amamos incluso a nuestro enemigo. Pero que para nosotros, mi hermano, eso va a resultar ciertamente incómodo. Miren lo que dice Juan 13, 31 al 35. Con ese verso cerramos hoy. Juan 13, 31 al 35. ¿Quién lo puede leer? Juan capítulo 13, verso 31 al 35. ¿Alguien que le pueda lectura? Sí. 13:31. Al 35. Dice, entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, pero os haréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Sí, hasta el 35, sí. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os hice amar, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos que seguir? Es Él. Así como yo los amé, ustedes ámense unos a otros. ¿Y qué va a provocar eso? Que el mundo conozca. El mundo va a conocer que nosotros somos discípulos verdaderos del Señor cuando nos empecemos a amar como Él nos amó. Eso va a ser una señal para el mundo, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque este tipo de amor sacrificial, dado al otro, eso no existe allá afuera. Allá afuera lo que existe, usted lo sabe, el amor egoísta, centrado en uno mismo. Así que cuando ven personas que empiezan a amar diferente, desinteresadamente, eso automáticamente es un reflejo que los lleva al amor de Jesús.
Nos lleva a ver ese amor grande de Cristo que se entregó por nosotros. Pero hermano, oremos esta noche al Señor. Que el Señor nos ayude a amar como Él nos ha amado, aunque eso resultará incómodo muchas veces para nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo de enseñanza. Gracias por recordarnos, Señor, estas cosas que muchas veces sabemos, pero en el caminar de nuestra vida se nos olvida. O no las practicamos como debemos practicarlas. Te pedimos que nos ayudes a amarnos unos a otros, así como tú nos amaste. Señor, resultará incómodo, será un sacrificio que tendremos que hacer, pero ayúdanos hoy, te pedimos. Te pedimos perdón porque muchas veces no hemos mostrado este tipo de amor. Y te pedimos que hoy genuinamente pongas en nuestro corazón este amor por los hermanos en la iglesia, para interesarnos en su vida, para llevarlos, empujarlos hacia ti, mientras nosotros también somos empujados hacia ti, Señor. Gracias por amarnos tanto. Permite que aprendamos de ese amor y hoy, Señor, lo compartamos con otros. En tu nombre, Jesús, oramos y te lo pedimos todo, Jesús. Amén.